La proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela a muchos trajo alegría. No obstante, según analistas, hay aún acciones que se deben tomar en cuenta para que este pronunciamiento sea totalmente una realidad. Una de ellas es que todos los poderes del Estado dentro de la misma Venezuela lo reconozcan como tal. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de las 72 horas, qué acción toma el gobierno de Maduro. Esta es sin duda una de las acciones más esperadas, tanto para la comunidad internacional como para los mismos venezolanos, para saber cuál sería el futuro de Venezuela, dada la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. Y es que el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos y exigió a que toda su diplomacia se retirase del país. Para el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, lo que pasa en el término de este tiempo es vital. Pues esperemos que no sea una acción que produzca una reacción fulminante de los Estados Unidos en defensa de los diplomáticos que permanecerían en Caracas, ¿no? El catedrático Raúl Salgado coincide con este pensamiento y añade que otro de los temas fundamentales para que Guaidó pueda ejercer esta presidencia interina es que todos los poderes del Estado en Venezuela lo reconozcan como tal. Pero no sé hasta qué punto, desde el punto de vista del manejo del Estado, tiene la capacidad Guaidó para realmente dirigir el Estado si no tiene el respaldo, sobre todo de las fuerzas de seguridad. Que si bien es cierto, Guaidó ahora tiene el respaldo de algunos países, no será sino hasta que se estructure internamente un gobierno con Guaidó que se podrán ver resultados. Yo creo que es bastante complicado y lo más aconsejable en este caso sería realmente regresar a pensar en unas elecciones donde que se ratifique el gobierno de Guaidó o de Maduro. Pero que aunque complejo, la proclamación de Guaidó como presidente interino podría ser el principio del fin de la era chavista. En Quito informó Andrea Orbe. Algunos mandatarios del mundo han respaldado el gobierno de Nicolás Maduro y piden que no exista intervención extranjera, mientras que el secretario de los Estados Unidos ofreció ayuda económica a la población venezolana a través de Juan Guaidó, líder de la oposición autoproclamado como presidente. Luego de que varios países del continente americano y europeo respaldaran a Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente de Venezuela, otras voces se sumaron para legitimar a Maduro como mandatario del país llanero, entre ellos México. 4 principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, también expresó su apoyo. Creo que Maduro superará estos tiempos difíciles si él sigue siendo firme en el camino en el que cree, junto con los que creen en él. China y Rusia han manifestado su desacuerdo a una posible injerencia extranjera en Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. En la Organización de Estados Americanos, OEA, 15 de los 35 países que conforman el grupo internacional respaldaron a Guaidó a pesar de la petición realizada por Estados Unidos a través de su secretario Mike Pompeo. El régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está moralmente en quiebra, es económicamente incompetente y está profundamente corrupto. Pompeo también anunció que el gobierno de Donald Trump ayudará económicamente a la población venezolana a través de Juan Guaidó. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para brindar más de $20 millones en asistencia humanitaria a la gente de Venezuela. Estos fondos son para ayudarlos a enfrentar una escasez severa. En la reunión de la OEA, un activista protestó y pidió a Estados Unidos que no se meta en los asuntos internos de Venezuela. En medio de este panorama donde se miden fuerzas políticas entre el oficialismo y la oposición venezolana, la ONU hizo un llamado al diálogo.
informó Valeria Navarro. Cambiamos de tema. La Comisión Legislativa que investiga a la asambleísta Ana Galarza por supuestas irregularidades se apresta a entregar su informe. Carolina Basante se encuentra en la sesión de esta mesa de trabajo para darnos los detalles. Carolina, te escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, un tanto atropellada se ha desarrollado la cuarta sesión de trabajo de esta comisión debido a las discrepancias que existen entre los legisladores que la conforman. Es por eso que la primera hora de trabajo se desarrolló a puerta cerrada, luego de que la legisladora Amapola Naranjo dijo que ella no tuvo participación en el desarrollo del informe final que iba a ser leído y debatido. Una vez que se terminó esta reunión, Amapola Naranjo decidió marcharse, pero antes de irse conversó con la prensa. Esto fue lo que nos dijo, y también tenemos la reacción de el asambleísta Ronnie Aliaga, proponente de la denuncia en contra de su colega Ana Galarza. Escuchemos. Y el día de hoy me llevé la sorpresa de que nos convocaban para ya leer y votar el informe que ha sido preelaborado por los dos comisionados para salvar al asambleísta Ana Galarza, que es la investigada. Ellos deciden que solamente hay una falta administrativa por el mal uso de la tarjeta que usaba el esposo de la señora asambleísta. La Asamblea está en jaque mate y ya perdió la credibilidad de su rol fiscalizador. Aquí solamente se ha hecho un rol fiscalizador direccionado. Todo lo que tenía que ver con lo que era Revolución Ciudadana o sus afines siempre fue perseguido. Y aquí los que supuestamente tenían el discurso impolutos, justos, honestos y claros, con todas las pruebas que se han presentado, salen liberados. Bueno, y Raúl Tello, presidente de esta mesa de trabajo, defendió el trabajo de la misma y aseguró que Amapola Naranjo sí tuvo conocimiento del desarrollo de este informe. Escuchemos lo que nos dijo. Ella tiene todo el expediente, sí, ha sido parte de todas las reuniones además, entonces todos los legisladores tenemos a la mano la documentación y hemos sido parte de las pruebas testimoniales. Entonces, el poder decir de que no tiene conocimiento realmente no tiene lugar, es un despropósito. A esta hora continúa la lectura de este informe borrador, luego será debatido y entregado el día de mañana al CAL. Pero de antemano, la legisladora Amapola Naranjo anticipó que ella entregaría su propio informe de minoría, en el que concluía y que se debe destituir a la legisladora Ana Galarza. Es la información que yo tengo desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Vuelvo contigo, María Fernanda. Que tengan todos una buena noche. Una buena noche también para ti, Carolina, muchísimas gracias. Ahora les contamos que la próxima semana ya podría estar conformada la nueva Corte Constitucional. Según la comisión calificadora que culminó con la fase de impugnación ciudadana, el candidato Enrique Herrería fue el único sometido a este proceso. Del Código Orgánico de la Función Judicial. Son 18 candidatos que continúan en el camino y quieren llegar a la Corte Constitucional. Como parte de la etapa de impugnación ciudadana se presentaron 8 impugnaciones. De este número, solo se dio paso a 5, todas contra el candidato Enrique Herrería. En la audiencia pública los impugnantes lo responsabilizan de ser parte del delito de lesa humanidad. Tomaron como respaldo el informe de la Comisión de la Verdad. El odio y la posición política que tiene el doctor Herrería frente a grupos que no coinciden con sus pensamientos. Donde se usaron el asesinato, la ejecución extrajudicial. Para Herrería, el estar citado en el informe cuyos resultados se conocieron hace 9 años fue una equivocación. Fue un error. Se cometió una injusticia, señores comisionados. A Herrería se le cuestionó por cómo actuó en la detención de quien habría estado al frente de un grupo que asaltó una agencia del Banco del Fomento el 31 de enero de 1991, donde perdieron la vida un uniformado y 2 supuestos delincuentes. El postulante defendió su accionar cuando se desempeñó como intendente de policía del Guayas. En aquella época, los intendentes de policía tenían atribuciones como jueces de instrucción. Cuando conocían del cometimiento de una infracción, bien sea de manera verbal o por informe de la policía, tenían que disponer la detención de los infractores e iniciar los sumarios correspondientes.
La Comisión de Selección y Designación de los Jueces de la Corte Constitucional elaborará un informe en las próximas horas para poner en conocimiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Si se las llegara a inadmitir, sube el siguiente, ese es todo. Si no se admite la impugnación, pues permanece el candidato anteriormente ya seleccionado. Con esto el concurso entraría en la recta final. Es decir, la próxima semana ya tendríamos Corte Constitucional. Si el Consejo de Participación nos tramita con agilidad, la próxima semana hay Corte Constitucional. Informó Héctor Romero. La selección para elegir al nuevo fiscal general se redujo a 13 postulantes, esto debido a que 15 candidatos no habrían cumplido con los requisitos. El informe de la comisión en esta primera etapa fue presentado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su conocimiento, con el fin de que se notifique a quienes quedarían eliminados del concurso. Según el secretario de la entidad, los candidatos podrán recurrir a su derecho a la impugnación. El informe no es definitivo, lo que ha hecho es el Pleno es conocer el informe y poner en conocimiento de los postulantes para que ellos hagan uso de su derecho de impugnar en el caso de que hayan sido inhabilitados. Luego que este martes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designara a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, las reacciones no se hicieron esperar. Expertos señalan que en este proceso de selección se habrían registrado varias irregularidades. Que la selección del nuevo Consejo de la Judicatura podría traer riesgos a futuro, señala el analista jurídico Ismael Quintana, y explica por qué. Porque el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que vaya a ser electo por voto popular en las próximas elecciones, podría alegar que hay unas nulidades en estos nombramientos, precisamente por haberse hechos en franca violación de normas constitucionales expresas. Y es que señala que las supuestas nulidades se habrían dado desde que se envió la terna de la Corte Nacional de Justicia, pues el Código Orgánico de la Función Judicial establece que quienes la integran deberán ser elegidos por los 21 jueces del organismo. Lo que ocurrió es que la presidenta Paulina Aguirre no hizo eso, decidió quiénes iban en los nombres de la terna y los remitió ella misma de modo arbitrario al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Con esto concuerda el ex magistrado Mauro Terán, a quien a ello se sumaría que 2 de los nombres de esta terna fueron impugnados y quedaron fuera, dejando así a María del Carmen Maldonado como la única aspirante, por lo cual este único perfil debió de ser enviado de vuelta a la Corte Nacional de Justicia, sostiene. No tenía que reestructurarse la terna porque inclusive para las conjueces, ellos llaman suplentes, los conjueces, debería haber estado la terna completa, es decir, tiene que ser una terna solvente. Fue precisamente de allí que este martes en el Pleno del Consejo de Participación se registraron 2 abstenciones en la votación para Maldonado, que llegaron por parte del presidente del organismo Julio César Trujillo y del vocal Pablo Dávila. Me llama la atención que personas como Luis Macas, por ejemplo, el coronel Hernández, no se hayan abstenido o no hayan apoyado a Julio César Trujillo y a Dávila, que para mí tenían mucha razón. Porque no solamente que se va a llenar el Consejo de la Judicatura, sino que tiene que cumplir una función fundamental que es la evaluación del Poder Judicial. Evaluación que urge y que debe arrancar por la Corte Nacional de Justicia, resaltan. En Quito informó Adriana Rojas. La Comisión de Derechos Colectivos analizó este jueves el veto presidencial a la Ley de Comunicación. Entre otras cosas, se ratificó en el texto para la conformación del CORDICOM y no dio paso al veto presidencial que buscaba derogar el artículo 98 que se refiere a la producción nacional. A contrarreloj, así trabaja la Comisión de Derechos Colectivos, que revisó este jueves el veto presidencial a la Ley de Comunicación. Entre los aspectos más relevantes, la comisión recomendó en su informe ratificarse en el texto original en torno a la conformación del CORDICOM. Donde la integración del Consejo de Regulación tiene esa independencia, la presencia de medios comunitarios, medios públicos, también la academia, que me parece que es indispensable. Dicen que es necesario que este ente sea ciudadanizado, que el veto lo que buscaba es darle mayor poder al gobierno.
Nosotros decíamos y proponíamos que la integración del Cordicom, que debía ser ciudadana, ese era el principal objetivo, sea a través de un concurso de participación ciudadana. En medio de la sesión, representantes de empresas audiovisuales protestaron mostrando carteles que argumentaban que el sector se vería afectado si se daba paso al veto presidencial que eliminaba el artículo 98 que defiende la producción nacional. 8 iba en contra de nuestra propia Constitución, era inconstitucional el veto del Ejecutivo. Artículo 19 de nuestra Constitución de la República. Nosotros lo que debemos hacer es promover a la industria nacional, promover y creer en el trabajo de nuestra gente. Si se allana el veto presidencial, va a haber un desempleo abierto de profesionales, va a haber el cierre de miles de empresas, de muchas empresas. Me parece que hay que empezar a debatir una ley justamente de la producción nacional donde contemplen otros beneficios a los pequeños productores. Y tras un análisis y votación, la comisión no dio paso al veto, con lo que el artículo se mantiene en el informe que será elevado al Pleno. Esta es apenas una primera victoria que hemos conseguido. Se abre una oportunidad para el sector audiovisual, la vamos a luchar en el Pleno de la Asamblea. La comisión se ratificó en unos aspectos y se allanó al veto presidencial en otros. El informe de la ley será elevado hasta el Pleno, que tendrá la última palabra en torno al futuro de la ley de comunicación. Informó Javier Gallo. Organizaciones sociales y sindicales anunciaron movilizaciones para finales de este mes de enero e inicios de febrero, como rechazo a las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno, pero sobre todo por la intención de concesionar CNT al sector privado. Rechazar las últimas medidas económicas implementadas por el gobierno, pero sobre todo el intento de concesionar las empresas públicas, es el objetivo de las movilizaciones nacionales convocadas por las organizaciones sociales y sindicalistas. Los trabajadores, los sectores sociales, no vamos a aceptar más medidas económicas, más paquetazos aquí en el país. Vamos a defender el patrimonio del Estado que nos ha costado a nosotros y vamos a defenderlo en las calles. Esto luego de conocer que el gobierno estaría analizando la posibilidad de concesionar a la empresa privada la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, lo que rechazaron rotundamente. Si quieren invertir, que vengan, inviertan, creen, generen y puedan cobrar las utilidades. Pero no pueden venirse a manos lavadas a querer solo administrar y por eso ganar más de cuántos millones de dólares a costa del pueblo ecuatoriano. De darse esta concesión que disfraza la privatización, se elevarán las tarifas y todos los ciudadanos pagaremos las consecuencias de esa privatización. A las movilizaciones también se sumarían trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, quienes no estarían de acuerdo con la posible medida. Así lo indicó Guido Chiriboga, representante de la organización sindical de la CNT. Porque nosotros le hemos dado la utilidad que el gobierno ha querido. Porque nosotros hemos mantenido y hemos aportado al presupuesto nacional, pero con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Es por eso la indignación de los compañeros. En este marco, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT) y el Parlamento Laboral Ecuatoriano indicaron que ya tienen fecha para sus movilizaciones. Que el día 13 de febrero volveremos a las calles para combatir este modelo por el cual se le quiere arrebatar, se quiere despojar. Preparamos la gran acción para el 30 de enero. En Quito informó Adriana Rojas. Dentro de la etapa de instrucción fiscal, en el caso denominado Marta, se realizó el reconocimiento del sitio. La mujer de 35 años aparentemente sufrió violación grupal en un bar discoteca del norte de Quito el pasado 13 de enero. Las autoridades judiciales y de la policía volvieron a los 12 días al inmueble donde se dibujó el espantoso cuadro. El portón negro de metal se abrió para que ingresen y cumplan con el reconocimiento del sitio. Los abogados de Marta fueron los únicos que entregaron detalles de la diligencia cumplida. Se ha establecido que efectivamente dos circunstancias, que el lugar existe, el nombre del lugar, que la escena es cerrada y que efectivamente no está modificada la escena. Por cerca de una hora, Fiscalía, peritos de criminalística y abogados de Marta recorrieron las instalaciones, verificando y confirmando lo que ese domingo 13 de enero fue fijado en el bar discoteca. La mujer de 35 años supuestamente fue víctima de violación grupal. Hemos visto el día de hoy primero que la mesa de billar está con esa mácula color marrón. Existió también en el piso manchas color marrón. Marta refirió que ella
estaba comiendo galletas, que efectivamente está el resto de las galletas. La diligencia es previa a la reconstrucción de los hechos. Según los abogados, Marta está en proceso de recuperación física y psicológica, dispuesta a que los presuntos autores de su maltrato sexual y emocional paguen por lo que hicieron. No, hubo una mochila ahí, color negra, posiblemente, presumiblemente es del señor Andrés. Marta, bueno, o sea, como lo contestó en una carta que está en la página de Ley Laboral, con fuerza, agradeciendo el apoyo ciudadano. Más tarde, en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, los 3 sospechosos rindieron sus versiones. Los procesados guardan prisión preventiva. En la audiencia de flagrancia, los 2 hermanos y el amigo se acogieron al derecho de silencio. Todo se ha hecho con el proceso con celeridad, sin interrupciones. La instrucción fiscal se cierra el 13 de febrero, un caso que la comunidad sigue de cerca por el nivel de violencia con el que supuestamente atacaron a Marta. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en Ibarra, más de 3.000 estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre realizaron una marcha por la paz. Ellos rechazan la xenofobia. Una vez terminados los 3 días de luto declarados por el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, después de la muerte de Diana Carolina el pasado fin de semana, los estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, la más grande de Imbabura, se organizaron para rechazar los actos de violencia y hacer un llamado a la paz a toda la ciudadanía. El ejemplo que ahora nos dan nuestros jóvenes, nuestros hijos, es sumamente importante. Nuestros chicos nos han dicho en las aulas del Teodoro Gómez de la Torre, no queremos más violencia, no queremos xenofobia. Queremos seguridad, queremos que no exista una chica, niña o mujer muerta en este país. Ellos colocaron lazos negros en sus uniformes para acompañar en el dolor a 2 de sus compañeros, que eran familiares de la víctima. Los estudiantes recorrieron el centro de la capital imbabureña hasta el obelisco, donde entregaron un documento al gobernador de Imbabura, Galo Zamora, con peticiones de seguridad. Aquí no vamos a permitir ilegalidades absolutamente de nadie. O se respeta la ley, o se respeta la normativa, o realmente se vuelve un caos y no lo vamos a permitir. Aquí venimos con energía, con mano fuerte, pero para que se respete todas las instancias. A la marcha asistieron 2.800 de los 4.400 estudiantes junto a varios padres de familia y docentes de la institución. Con este ejemplo nos hemos unificado los estudiantes, los padres de familia acompañando a nuestros hijos y los maestros para hacer un llamado al mundo, para pedir paz, para pedir que no existan más actos de odio xenofóbico, para pedir que no existan más muertes, pero también exigir a las autoridades nacionales y locales que puedan atender las necesidades de los jóvenes. Con la realización de Amparito Rosero, informó Edison Saavedra. El machismo en el Ecuador es la principal causa de violencia hacia las mujeres, que en la mayoría de los casos termina con sus vidas. Expertos aseguran que la sociedad debe repensar sus comportamientos, además de exigir al Estado se aplique las leyes, no solo para sancionar, sino también para prevenir las agresiones. En los 24 días transcurridos del mes de enero se registraron 7 femicidios en el país, además de un sinnúmero de violentaciones y agresiones contra mujeres. Los hechos aún son investigados. En Guayaquil una mujer está gravemente herida, producto de 16 puñaladas, presuntamente propinadas por su primo. En Ibarra, Diana Carolina murió luego de recibir varios cuchillazos en presencia de la ciudadanía. Pero la violencia no siempre termina en fallecimiento. Según la Fiscalía, en los últimos 3 años se han reportado más de 13.000 casos de violación, como lo ocurrido en Quito con Marta, una joven brutalmente agredida por supuestos amigos. Y en la provincia del Oro, al parecer un padre violó a sus 3 hijas menores de edad. Los sucesos de esta última semana conectadas con estos ciclos de distintos tipos de violencias que tienen en común eso, el ser mujeres. Pese a las alarmantes cifras, la violencia de género no cesa. Los últimos datos oficiales realizados en el año 2011 señalaron que 6 de cada 10 mujeres sufren alguna forma de violencia y aún más grave, cada 3 días muere una mujer producto del machismo en el Ecuador. Porque la violencia empieza muy sutil, porque no es que al inicio vengo y te golpeo. No, la violencia tiene formas de trabajar, de maquinarse hasta que llegue a ese golpe. Para varios expertos el problema radica en la estructura social en la que vivimos, que con el pasar de los años ha legitimado acciones que vulneran los derechos de los seres humanos, en especial de mujeres. Se construyó una imagen de hombre como centro del universo, como con todas las potestades.
Y dentro de esos privilegios, el de vulnerar a la mujer. Uno de los principales mecanismos para combatir la violencia es la educación, pero no solo la impartida en las aulas de clase, sino también con la comunidad. ¿Cómo van a aprender las nuevas generaciones si nosotros no damos ejemplo? Creer que van a cambiar solo por lo que escuchan o leen o el acceso a la información es muy complejo, porque los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes aprendemos más de lo que observamos, del ejemplo. Junto al amparo del Estado, según la socióloga Yoconda Herrera, es necesario aplicar las leyes. Muchas, como la Ley de Erradicación de Violencia de Género, vigente desde el año 2018, contempla estrategias no solo sancionatorias, sino también preventivas. Es decir, ahí tenemos una ley que explicita una serie de políticas, de programas, de acciones concretas. Aplicar la ley, que se traduzca en presupuesto, que se traduzca en el fortalecimiento de una institucionalidad. Es importante entender que esta lucha contra la violencia sexual y la muerte sin explicación de mujeres inició en el mundo hace más de un siglo, y el reto para lograr el respeto de los derechos de los seres humanos será no cansarse en exigirlos para así construir paz, informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera... En nuestro segmento de hoy conoceremos a un nuevo candidato. Se trata de, vamos a ver en nuestro video wall, precisamente es candidato a la alcaldía de Quito, Livio Cruz Zarzosa Madril. Él tiene 56 años de edad, de profesión abogado. La experiencia de este candidato es representante de compañías del taxismo, expresidente de la Cámara de Transporte Liviano de Pichincha. Además, fue miembro de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Él representa la lista 11, Justicia Social. Livio Zarzosa plantea una reorganización municipal y convenios con las universidades para que los jóvenes realcen pasantías en la actualización del catastro de la ciudad. Veamos en el siguiente reportaje. Nosotros con las manos limpias llegaremos a administrar el municipio. Él es Livio Zarzosa, candidato a la alcaldía de Quito, empresario y dirigente de varios sectores sociales y de los choferes profesionales. Plantea una reorganización municipal liderada por emprendedores que resolvería los problemas que enfrenta la ciudad. ¿Por qué no generar microempresas o sociedades anónimas sectorizadas para que ellos sean quienes primero recolecten la basura a través de un reciclaje ordenado, que va a generar eso dinero y mano de obra a ese sector, y el dinero que vamos a pagar a empresas internacionales va a quedar aquí en el Ecuador? Convenios con universidades para que los jóvenes puedan realizar pasantías en la actualización del catastro de Quito es otra de las propuestas del aspirante a la alcaldía por el movimiento Justicia Social, lista 11, una agrupación política nueva. Facilitación de la subdivisión de los predios para saber con cuántos predios y catastro tiene el municipio para generar sus propios recursos. Los estudiantes que van a ser los que van a trabajar en las casas barriales bajo la norma de la ley de pasantías. Por más de 30 años ha trabajado de cerca con la transportación. Actualmente representa a una compañía de taxis y a su criterio, las alianzas público-privadas sería la salida para los conflictos de movilidad. Todos los actores y buscar la solución más viable. No lanzar proyectos por lanzar porque yo soy político y yo quiero el metro cable o yo quiero el metro. Si no trabajamos así, tenga la seguridad que el caos continuará. Le apuesta también al cambio en el manejo del comercio autónomo en Quito. Livio Zarzosa se graduó como abogado en la Universidad Central del Ecuador. Dice que si llega a ganar, su administración será de diálogo con todos los sectores. Informó Priscila Cadena. Como candidata a la prefectura del Guayas conoceremos a María Elsa Viteri. Ella tiene 53 años de edad, de profesión economista. La experiencia, exministra de Economía y Finanzas de Rafael Correa y Lenín Moreno. Ella es candidata por el Partido Socialista Lista 17. María Elsa Viteri busca llegar a la prefectura del Guayas para fortalecer la situación agraria en la provincia. La candidata nos recibió en su domicilio y nos cuenta sus propuestas. María Elsa Viteri, quien formó parte
de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, dijo que su experiencia en el campo público, sumado a su trayectoria intachable, hizo que acepte participar como candidata a la prefectura del Guayas para las elecciones seccionales del 2019. El despacho de su casa lo utiliza para las constantes reuniones que Viteri tiene en este nuevo reto profesional. María Elsa Viteri es política. Lo que sí estoy convencida es que María Elsa Viteri no es una política como lo que estamos acostumbrados a ver los ecuatorianos como políticos. Es auspiciada por el Partido Socialista Ecuatoriano y una coalición de organizaciones sociales. Dice que su motivación a participar en estas seccionales es por la necesidad de fortalecer el ámbito productivo en la provincia, mirando hacia la mayoría. Yo creo que la provincia del Guayas es una provincia que tiene muchísimos problemas, que hasta la fecha no se ha podido resolver la problemática, y desde mi perspectiva el primer eje que tienes que resolver es realmente, como yo le digo a mi gente, ¿no? A la gente, y me entiende perfectamente rapidito, lo que hay que resolver es parar la olla. Entre sus metas, en caso de ganar la prefectura, está el proponer un sistema de participación ciudadana y un modelo productivo sostenible. Dentro de esa propuesta, visto como una necesidad de orden productivo, nosotros insistimos en que tenemos que dar niveles de capacitación tecnológica. En materia de turismo, María Elsa Viteri asegura que hay que rescatar la cultura para potencializarla. María Elsa Viteri se cataloga como una mujer alegre y de buen humor, que se agita por lograr su pasatiempo, la música. Por ello nos invitó a escuchar una estrofa de lo que será parte de su campaña electoral. Mi guayasense es nuestra lucha, vamos luchando que poco a poco seremos más. Informó Carlos Julio Gurumendi. Nos impulsa a seguir luchando por este cambio con libertad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Atención, juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva en contra del ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. El presunto delito por el cual es procesado el exfuncionario es la falsificación de documentos públicos. Este jueves se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de formulación de cargos en contra de Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación. En la misma, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva en contra del exfuncionario. Lastimosamente, de acuerdo al certificado de migración, el señor salió del país en agosto del 2018, apenas iniciando prácticamente la investigación. Por tal razón, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, pidió se notifique a Interpol. Así también solicitó la prohibición de vender bienes por un valor de $86.240. Una vez que tengamos la sentencia respectiva, veamos cuál es el resultado de esta reparación. El supuesto delito de falsificación de documento público en el cual habría incurrido Ochoa tiene que ver con una corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la Ley de Comunicación. Durante la gestión de Ochoa se imprimieron 300.000 textos de la mencionada ley que constaba con dicha modificación. La misma ley de bolsillo que mandó imprimir, en la que se constata la alteración, la falsificación misma, con la cual se cambia el sentido de la ley, ¿no? Porque en principio solo se podía acoger a este artículo los medios televisivos, y luego con esta falsificación se sanciona a las radiodifusoras que no tenían nada que ver. Con estas resoluciones emitidas por la Supercom y amparadas en el modificado artículo, 11 radios fueron sancionadas. En la audiencia estuvieron presentes los representantes de Fundamedios y del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes son los denunciantes en este caso. Yo creo que este es el ejemplo más palpable de cómo la ley se aplicó de una forma arbitraria, abusiva, absolutamente discrecional. No debemos olvidar que la acción del señor Carlos Ochoa a través de la Supercom, el perseguir a los medios de comunicación, tenía una finalidad, el de respetar el derecho a la libertad de expresión. Ante la decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, la defensa de Ochoa dijo sentirse inconforme, aduce que no existe imparcialidad. Pese a ello existen instancias que sabremos aplicarlas oportunamente a fin de que esta medida cautelar sea revierta, tomando en cuenta que de igual forma no ha habido suficientes elementos de convicción para determinar el tipo por el cual se le está procesando a mi defendido. Si en el transcurso del proceso Ochoa es considerado culpable del delito de falsificación de documento público, podría enfrentar una pena de entre 5 y 7 años de prisión, informó Javier Rosero.
Como lo anunciamos, unidades de inteligencia de la Policía Nacional desarticularon una presunta organización dedicada a robar petróleo mediante la modalidad de perforación. La investigación empezó en Sucumbíos y se extendió a varias provincias del país. Así, de forma simultánea, unidades tácticas guiadas por agentes de la DGI y la UIAD allanaron en 6 provincias más de 30 inmuebles en busca de supuestos integrantes de una organización dedicada al robo de combustibles. El trabajo clandestino empezaba en Sucumbíos, ubicaban lugares estratégicos por donde pasaba el sistema de oleoducto transecuatoriano y manos a la obra eran expertos, según las investigaciones, en perforar la tubería, más conocido como pinchazo. El modus operandi de esta organización delictiva es extraer el crudo y ser comercializado a empresas en el sector de Azuay, en las provincias de Azuay, Cañar y Guayas. El trabajo que realizaban era casero, colocaban válvulas y mangueras que les servían para sacar el combustible hasta piscinas artesanales o directamente a los tanqueros. El riesgo era inminente para quienes vivían cerca de los pinchazos. En Sucumbíos se realizaron 12 allanamientos con 6 detenidos. Tenemos una orden judicial, tenemos una orden de detención. 6 meses de investigaciones estuvimos en esto. Los agentes de inteligencia siguieron detenidamente la ruta del combustible y determinaron que los tanqueros llegaban a diferentes ciudades donde comercializaban el hidrocarburo. Los presuntos integrantes de la organización tenían definido roles y funciones. Tenemos los tres principales líderes que son los que se encargaban de realizar toda la coordinación, y la logística, financiamiento. Estiman que el Estado perdía cerca de 70.000 galones por día, es decir, un perjuicio millonario. Los equipos policiales trabajaron en Lago Agrio, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Azogues y Quito. Entre los detenidos, funcionarios públicos. También se procedió al allanamiento de 4 fábricas que utilizaban el crudo que era sustraído. El trabajo policial dejó 18 detenidos, 7 vehículos incautados entre tanqueros y de logística, además de armas de fuego. En Quito informó Iván Casamen. 15 laboratorios de droga completamente equipados fueron interceptados en la frontera con el Ecuador en el municipio de Tumaco por la policía antinarcóticos. No hubo detenidos en este operativo. La Dirección de Antinarcóticos en el corregimiento La Guayacana, vereda La María de Tumaco, Nariño, frontera con Ecuador, logró la destrucción de 15 laboratorios para el procesamiento de base de cocaína, dando como resultado la incautación de material e insumos para el procesamiento de este alcaloide. En estos sitios ubicados en el cordón fronterizo, decenas de comuneros ecuatorianos laboran en ellos. Casi 2.000 galones de insumos químicos líquidos para la producción de este estupefaciente, más de 1 tonelada de hoja de coca en estado de maceración y casi 1 tonelada de hoja de coca picada. Posiblemente se estén utilizando menores especialmente para la recolección de la hoja de coca. De acuerdo a las investigaciones, se pudo establecer que estos laboratorios tenían la capacidad de extraer 2 toneladas de alcaloide al mes. Por otra parte, mediante la instalación de puestos de control, se logró la interceptación de un vehículo tipo campero en la vía que de la vereda Mesas conduce al casco urbano del municipio de La Cruz, en Ipiales. Logró la captura de 2 personas que transportaban 13 kilos de opio y su derivado. Gran complejo en donde se producía, creemos, más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína, hacia más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína que posteriormente era enviada hacia el exterior a través de lanchas rápidas utilizando la plataforma marítima del Pacífico. Los nexos estrechos que existen en estos sitios de frontera determinan a Ecuador como un país de tránsito del alcaloide. Las coordinaciones de las policías especializadas permiten realizar los seguimientos correspondientes para que estas organizaciones narcodelictivas no logren su cometido. Inmovilizamos un vehículo que se están transportando esta sustancia estupefaciente desde el municipio de La Cruz, y de acuerdo a las informaciones que tenemos, las iban a cruzar hacia el hermano país de Ecuador, desde donde posteriormente sería enviado hacia Estados Unidos y Canadá. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Esto nos despedimos, amigos, deseándoles una excelente noche. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.